Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Necesito una pizarra. Hoy con un tema muy interesante, un tema transversal. Yo creo que se van a enganchar con este tema. Un tema muy atractivo y para eso tenemos un gran invitado que tiene bastante experiencia. Pero antes de eso, darle la bienvenida a Rox. ¿Cómo estás, Rox? Hola Juan Carlos, bien, aquí estamos nuevamente juntos para iniciar una conversación, como me dice Juan Carlos, va a ser muy interesante y yo creo que muy entretenida para todos. Así es, un bonito tema el que tenemos hoy día y que de alguna manera cruza el mundo empresarial, a las personas naturales, a todo el mundo. Todos tenemos algo que ver con este tema. Pero antes de eso queremos invitar a Héctor Espinosa Vaca. Héctor es un profesor de Historia y Geografía, pero que se ha dedicado por muchos años al mundo del seguro, de las compañías de seguro, ha ocupado cargos de gerente zonal, jefe de oficinas de compañías de seguro, y en los últimos 11 años se ha dedicado a ser asesor previsional, inscrito en la Superintendencia de Pensiones, y, eh, y desde la asesoría ha tenido la oportunidad de apoyar y asesorar a muchas personas que están en la etapa, ¿no es cierto?, de pensionarse. Dado nuestro tema de hoy, que es la reforma que toca el bolsillo. Así que le queremos dar la bienvenida a Héctor. Bienvenido, Héctor. Hola amigo, hola Roxana, hola Juan Carlos. Bien, gracias por la invitación. Espero constituir un gran aporte a la conversación, a que la gente despeje algunas dudas y se haga una conversación amena, entretenida. Ok, Héctor, gracias. Gracias, gracias. Bienvenido. Esperamos también nosotros ser amenos en la conversación. Así que vamos a iniciar esta conversación de la reforma de pensiones. ¿Quién no ha escuchado hablar de la reforma de pensiones en los últimos años? Bueno, y hace varias décadas en realidad. Eh, Hemos escuchado mucho hablar, ¿no es cierto?, desde las personas comunes y silvestres hasta, ¿no es cierto?, los políticos, mucho hablar de reforma de pensiones. No queremos agotar el tema, queremos rescatar algunos elementos prácticos, queremos poder conversar desde una perspectiva que se entienda de qué hablamos cuando hablamos de reforma de pensión y por eso vamos a partir con una primera etapa. ¿Qué pasó con las pensiones antes de 1981, antes del decreto 3500, Rox? Bueno, claramente hay una historia previa al decreto ley 3500, ¿cierto, Juan Carlos? Tenemos aquí lo que conocemos todos como antiguo sistema, que estuvo vigente desde principios del siglo hasta 1980. Este sistema, o antiguo sistema como todos lo conocemos, era un sistema de reparto, así se llamaba, un sistema fundamentalmente solidario y que se basaba en en los aportes, digamos, de los trabajadores activos que financiaban las pensiones de los que estaban ya en etapa pasiva. ¿Qué pasó con este sistema? Pasó que dejó de ser eficiente en algún minuto. Siempre el juicio que tiene un fondo, un trasfondo muy loable, que es la solidaridad. Los fondos dejaron de ser suficientes. ¿Por qué? Ya lo vamos a conversar también con Héctor. Las características de la población cambiaron. Por lo tanto, ya no había tanto trabajador activo, había mucho pensionado y ya no estaban alcanzando los fondos. Y sumado a eso, que este sistema era administrado por un sinnúmero de cajas, no había una, como ahora que son las AFP, 5 o 6 AFP, había un sinnúmero de cajas que tenían que ver o con la labor que se realizaba o con una empresa puntual. Voy a decir empresa, por ejemplo, la caja de los trabajadores del Banco Estado. Eso era una caja, así como la caja de empleados públicos, la caja de empleados particulares. Y estas cajas tenían, en general, administraciones distintas, beneficios distintos, por lo tanto también generaban expectativas y distintas para cada trabajador que pertenecía a estas cajas. Y esto fue lo que fue colapsando el sistema, digamos, el tema de la baja o el aumento, para decirlo mejor de otra manera, el aumento de la población pensionada respecto de la población activa.
Y así llegamos al decreto ley 3500. Ok. No sé si Héctor nos puede aportar alguna... Sí. Solo algunos comentarios adicionales que uno eran 35 cajas previsionales y había más de 100 regímenes previsionales, o sea, maneras de pensionarse. Entonces, por supuesto que era bastante complicado. Una de las cosas que tú comentabas es que efectivamente la baja tasa de cotización, pero también la alta evasión del pago de las cotizaciones fue despoblando económicamente el sistema. Y así también hubo gente que se le descontó y nunca llegó ese fondo al sistema. Em, Eso por un lado. Y lo otro, comentar como dato, el Seguro Social contenía el 60% aproximadamente de los cotizantes del antiguo sistema. Y después venía la caja de empleados públicos, que era alrededor de un 12 o 13%. Estaba descompuesto en todas estas cajas que tenían, como bien tú decías. Solo comentar eso, en mayo del 81 parte en la práctica el actual sistema de pensiones a través del decreto ley 3500. Hay, Héctor, una sentimiento colectivo, podríamos decir, respecto de que todos quisieran volver al sistema antiguo. Entonces, tenía hartos beneficios. Entiendo que habían cajas que podían pensionar hasta el 100% de la renta, ¿no es cierto? La tasa de reemplazo era 1 a 1, digamos, 100%. Por lo tanto, todo el mundo tiene este sentimiento, ¿no es cierto?, de poder volver a este sistema. ¿Existe alguna posibilidad de volver a ese sistema? Em, sí, bueno, todavía está vigente el antiguo sistema. Lo que ocurre es que la gente que parte cotizando hoy día parte en el actual sistema. Pero hubo gente que nunca se cambió en el 81 y todavía quedan algunos. Y todavía se están pagando pensiones del antiguo sistema. Entonces, efectivamente hay gente, contados casos, que pueden acreditar que impusieron en el antiguo sistema y que además cumplen los requisitos que son bien específicos, pudiesen volver. Eso significa tomar el capital que tienen acumulado en la FP y devolverlo a este sistema porque va a servir para financiar las pensiones de los que siguen pagándose a través de él. Eso por un lado. Y lo otro, efectivamente, el haber tantas cajas previsionales, había cajas que terminaban, por supuesto, en su régimen previsional, obteniendo un ingreso prácticamente del 100%. Habiendo aportado poco tiempo de imposiciones, rescataban del sistema que era de reparto un ingreso alto y por lo tanto lo iban desprovisionando de dinero, más, sacando más de lo que ellos aportaban. Ok. Una sensación, ¿no es cierto?, ahí hay datos, sin lugar a dudas, pero me refiero a la sensación colectiva nuevamente, de que fue un tiempo de muchos recursos, de acumular muchos recursos, ¿no es cierto? Y ese recurso se entregó, entiendo, la gente también tenía esta posibilidad de mejorar las rentas al final del periodo, ¿no es cierto? Los últimos años trabajaba para mejorar el pago, ¿no es cierto?, de esa pensión. Así operaba, ¿no? Sí, habían regímenes que permitían que los últimos 5 años sirvieran de promedio para la renta final que tú percibías. Otro tenía 4 años. Entonces, claro, se manejaba de tal forma que podían terminar imponiendo por un monto muy elevado y por lo tanto le iban a promediar ese periodo y la pensión final iba a resultar como reflejo de este promedio. Podríamos decir, no sé qué piensan ustedes, que se abusó de este sistema. En lo personal creo que sí, porque por un lado se abusó de la gente que trabajaba y que se le descontaba de su remuneración para el fondo previsional y no se entregaba al Estado y había un descontrol para poder certificar que efectivamente ese dinero ingresó y por lo tanto la gente ganó menos, no juntó el dinero y no juntó el tiempo para pensionarse. ¿Ok? Ahí hubo un abuso y porque había poco control. Y lo otro es que, bueno, yo tengo una particular mirada que en ese tiempo los recursos públicos muchas veces se dilapidaron. Habían cajas que tenían centros de veraneo y una serie de cosas, teatro y otras cosas, que se fueron perdiendo valor en el tiempo y ese dinero se fue diluyendo. Por lo tanto, también es una manera de ir
descompensando este sistema y abusando un poco de él. Oye, Héctor, y en este sistema, porque, a ver, uno suele hablar de lagunas en el sistema antiguo, pero hoy día también existen lagunas en este sistema. La diferencia está, creo, que la gente en ese tiempo, si no completabas las lagunas, no podías jubilarte. Hoy día una persona no necesita completar las lagunas o sí necesita completar las lagunas. Bueno, tiene dos miradas. Lo primero, claro, en el antiguo sistema tenías que tener a lo menos, le llamaban densidad de cotizaciones, que era tener una cantidad de tiempo cotizado como mínimo. Si no lo tenías, y aunque tuvieras realidad legal, no tenías derecho a pensión. ¿Ok? Perfecto. Y ignoro si podías rellenar ese tiempo de alguna manera para completarlo, no lo desconozco. Lo que ocurre es que en la mirada del actual sistema, como es una cuenta de capitalización individual, donde tú juntas tu chanchito y con ese se reparte tu pensión futura, si tú dejas de cotizar, generas una laguna y por lo tanto acumulas al final del tiempo menos dinero Ujú. y por lo tanto tu pensión se resiente. Ahí te afecta. Y por lo tanto tú podrías decir voy a seguir imponiendo o ahorrando para aportar y poder cubrir ese periodo. Tal vez no como una cotización mensual, pero sí con un monto determinado que te permita incrementar el monto final y obtener una mejor pensión. Entiendo. Sí, se entiende. Ok, pero pasemos del año 81 en adelante, hubo reformas, ¿no es cierto?, durante estos años. Yo voy a hacer periodos largos, si no esta conversación podría ser larga, ¿no es cierto? Vamos a hablar 81, 2022, 2024, o sea, vamos a poner el hito en la PGU, ¿no es cierto? La PGU que se crea en el año 2022, ¿no es cierto? Y nuevamente, ¿no es cierto?, tiene modificaciones 2024-2025. Entonces, que en este periodo pasamos de un sistema, ¿no es cierto?, que no tiene capitalización individual a un sistema que tiene capitalización individual. ¿Qué opinan de este sistema? ¿Cómo ven esta etapa después del 81? ¿Cómo se dio este modelo, ¿no es cierto?, que hemos escuchado de cómo debía comportarse, ¿no es cierto?, las pensiones? ¿Y qué ha pasado? O sea, en términos, voy a opinar yo, en términos generales, de acuerdo a cómo se nos vendió el nuevo sistema, era ideal, ¿no? ¿Cierto? Íbamos a tener nos íbamos a preocupar de nosotros mismos, era nuestro aporte, nuestro trabajo, nuestro esfuerzo. Era hoy día muy difícil que se desviaran los fondos, como nos dijo Héctor, que había pasado en el antiguo sistema, en algunas cajas se desviaban de alguna manera o no llegaban los descuentos. Hoy día, si el empleador no entera la cotización, perdón, va a sufrir las penas del infierno prácticamente digamos, por ese hecho. Entonces, tenemos que nos encontramos con un sistema que al avanzar el tiempo, en principio parecía muy bueno, pero al avanzar el tiempo y llegar la hora de jubilar o de pensionarse, nos dimos cuenta que tenía algunos detalles, que estaba pensado para algún ideal, desde mi punto de vista o desde lo que hemos conversado también en otras ocasiones. Estaba pensado para un ideal. Desde la óptica que yo lo veo, es para aquel que cotizaba a lo menos con el tope imponible siempre, ¿cierto? Para obtener una pensión que no se acerca, que no es igual a su última renta, pero que es cercana a sus últimas rentas. Entonces, ¿cuántos, y ahí viene mi duda, cuántos de los chilenos cotizamos o cotizan por el tope imponible siempre? Entonces, a lo mejor ahí están las falencias del sistema en principio. Después se trató de arreglar, pero no sé qué nos puede decir Héctor. Sí, un minuto, doctor. Hice un cálculo cuando decidimos conversar este tema que tiene que ver con tratar de explicarme este modelo de la capitalización individual. Y ahí, ¿no es cierto?, hice un cálculo de 40 años de una persona que cotizaba con el tope imponible y 40 años de una persona que cotizaba con el sueldo mínimo. Y lo que yo buscaba no era igualar las pensiones, porque obviamente, ¿no es cierto?, la pensión de la persona que cotiza sobre el tope imponible iba a ser más alta. Pero lo que yo buscaba entonces era tratar de ver si se acercaban o eran muy similares las tasas de reemplazo, ¿de acuerdo? Ese era mi objetivo.
llegué a la conclusión de que las tasas de reemplazo son distintas, siendo más alta la tasa de reemplazo y cerca del 70%, que era un poco este modelo, digamos, ¿no es cierto?, de lo que Rox decía, lo que nos vendieron con el modelo, cerca del 70% en el caso de la persona del tope imponible, pero bastante más bajo en el caso de la persona que cotizaba con el ingreso mínimo. Y la conclusión a la que llegué es que habían dos vías de crecimiento en el caso de la persona que cotiza por el tope imponible. Uno es que cotiza, ¿no es cierto? Es que el tope imponible ha ido aumentando de 60, que estuvo muchos años, yo diría que hasta el año 2010 aproximadamente, ¿no es cierto? Hubo 60 UF. Y luego, ¿no es cierto?, empezó a crecer hoy día que está cercano a las 90 UF. Entonces, este crecimiento le permite crecer, ¿no es cierto?, desde el punto de vista del aporte que está haciendo a su fondo. Y por otro lado, mensualmente, si bien gana en pesos, la persona cotiza en UF. Por lo tanto, la cotización también va creciendo por ese lado. A diferencia de lo que pasa con la persona que cotizaba con el ingreso mínimo, que en ese caso solo cotizaba, ¿no es cierto?, solo el crecimiento se lo daba el aumento del ingreso mínimo, ¿de acuerdo? Y eso es lo que, en definitiva, ¿no es cierto?, podría explicar esta diferencia. No sé cómo lo ves, Héctor. Sí, bueno, lo que pasa es que yo voy al día a día y en la práctica. Y en la práctica, el 90% de la gente que yo asesoro y que le toca pensionarse, no está conforme con la pensión. Porque, claro, el que está cotizando en UF y tope imponible es un segmento bastante más restringido que el grueso de la población que está de ahí hacia abajo. Eso es lo primero. Lo segundo, hay otro fenómeno que tiene que ver con que tú progresivamente vas incrementando tus ingresos. Entonces tú partes ganando poco y después vas incrementando. Y entonces cuando tú haces esta progresión matemática de los ahorros, por supuesto que pega el más antiguo con mayor rentabilidad en el tiempo. Entonces, finalmente, no necesariamente esta tasa de reemplazo, si podemos hablar de justicia, es muy justa al minuto de pensionarse. ¿Ok? Eso por una parte. Lo otro, claro, esto, cuando Roxana hablaba, esto es un modelo. El modelo es algo ideal y genial. Yo siempre he pensado que cuando esto lo crearon, si hubiéramos dicho, ¿sabéis qué? Mantenemos la tasa de cotización, hoy día estaríamos hablando del 50% más en pensiones finales. ¿Ok? Este 10% para el ahorro, hubiéramos dicho 15%, hoy día no tendríamos el problema que tenemos. Perdón, disculpa que interrumpa. Cuando tú dices mantenemos la tasa de cotización, es mantener la tasa de cotización que había en el antiguo sistema porque era más alta Sí, que la que tenemos hoy. Así es, efectivamente, respecto al antiguo sistema. Gracias por la precisión. Y lo otro es que en este modelo se nos vinieron periodos difíciles y como tú bien decías, se esperaba que como modelo se cumplieran ciertas premisas. Rentabilidad estable en el tiempo y se nos vino en el 2008 una crisis subprime. Perdimos 20 y tantos, cerca de 30% de la rentabilidad o de los fondos en ese minuto. Después del año 2022, 2023, está bien, también tuve una crisis. Y eso es difícil volver a recuperar esas rentabilidades y afectó mucho, mucho al fondo. A eso sumemos también el que en algún minuto se nos dé la posibilidad, bienvenido para muchos, el haber rescatado parte de fondos cuando nos dieron la posibilidad de los retiros. Que yo creo que sobre el 99% de la gente echó mano a eso porque era una manera de paliar algo que estaba ocurriendo en el minuto. Pero previsionalmente fue una herida grande para muchos de la gente que tiene en sus fondos, digamos. Y el sistema, Héctor, el sistema en sí, responde como modelo, digamos, para dar cuenta de las pensiones, o definitivamente está mal diseñado. Lo que quiero preguntar es si está mal diseñado o es un tema de porcentajes o de descuento, por ejemplo, de aporte al sistema. En tu opinión, ¿es que se aporta poco dinero al fondo o el modelo es el que tiene problemas, digamos? Yo creo que para mí, y lo voy a reforzar con un ejemplo, debimos haber partido con una tasa mayor de aporte. Y lo otro, el que hubo
bajo monto de recaudación o la tasa que cobrábamos era poca, es que hubo que implementar políticas sociales como fue el Pilar Solidario, que permitió que muchos pudieran obtener, y la PGU, que permitió que otros tantos, que es la pensión garantizada universal, englobar a la mayor cantidad de personas que tuviera un mejor ingreso para cubrir el déficit que se produjo con la poca acumulación o con las pensiones finales que se han logrado con este modelo y sistema de... Para mí había que cambiar, había que tomar una decisión. O sea, como para ver si entendí. El punto que tú dices, Héctor, es que efectivamente el cambio debía haberse hecho. O sea, está, entre comillas, vamos a decir, el cambio está bien hecho. El sistema tiene este tema de la rentabilidad, de las inversiones establecidas, digamos, no es digamos, un modelo común para todos. No es como antes que decíamos, cada caja decidía lo que hacía con la plata, ¿cierto? El problema se basa en el aporte. El aporte es poco, porque antes el aporte era 20% o cercano al 20%. Sí. Y hoy día tampoco, con la reforma que viene, tampoco vamos a llegar al 20%. No, pero espera. Entonces, eso sería, como en resumen, el decir que este sistema no es malo, el modelo no es malo si tuviésemos un aporte mejor, mayor, digamos, ¿cierto? Podríamos estar dentro de la idealización del modelo que se planteó en un principio, ¿no? Si tuviésemos un aporte desde un principio más alto. Claro, más diría yo un ceteris paribus, digamos. O sea, claro, sin mover ningún otro elemento dentro de la economía, porque lo que ocurre es que definitivamente es aporte, ya sea aporte por lo que entrego mensualmente, ¿no es cierto?, al fondo, o bien es aporte porque cuánto aporté en el tiempo, es decir, cuántas cotizaciones tuve, porque si tuve empleo todo el tiempo, ¿no es cierto? Porque si yo estudio el ejercicio que yo hice de un modelo de 40 años cotizando sin nunca haber tenido una laguna, claro, yo puedo llegar a una tasa, y además siendo en el tope imponible, ¿no es cierto? Yo puedo llegar a una tasa del 70%. Pero si no es así, ¿no es cierto? Y algo pasó, porque este mundo no es un mundo ceteris paribus, digamos, no es un mundo, no es ideal, no es un mundo donde las cosas no pasan muchas cosas. Entonces, creo que no tenía holgura el modelo, no tenía contingencia, no consideró que pudiesen pasar cosas como las que han ocurrido, ¿no es cierto?, con esta tasa de reemplazo, que son tasas de reemplazo relativamente bajas, o sea, bastante baja en realidad, no relativo. Claro, pero estamos hablando de que es un modelo. Sí, claro. Sí, pues, un modelo y tiene sus parámetros y sus constantes, ¿no? Entonces, claramente no va a ser para todos lo mismo. Sí, eso es evidente. Y cuando habla Héctor de las tasas o de lo que debíamos haber cotizado, también estamos entendiendo de que una persona debió haber cotizado toda su vida laboral, digamos. En ese caso es ideal. Cuando tú no cotizas toda la vida laboral, claramente tu pensión no va a ser ni ahora ni en el antiguo sistema la mejor del mundo, salvo en estas cajas que te permitían estar cotizando más plata el último año o los últimos años, y que ya la gente sabía el sistema, y que de alguna manera engañaba ya el sistema. Así es. Entonces, engañaba ya el sistema, y ¿qué hacías? Perjudicamos también al resto que viene más atrás también. Hoy día no se puede hacer eso. Claro, lo que pasa es que creamos un modelo teórico, como decimos, que tenía muchos supuestos, ¿no es cierto? Y esos supuestos no se cumplieron, y hoy día un porcentaje, y quiero llevarlo ya casi al final de esta etapa, ¿no es cierto?, esta segunda etapa que es la PGU. Hoy día la PGU representa el orden del son 2 puntos del PIB, del Producto Interno Bruto, ¿no es cierto?, una cantidad importante que está financiada con impuestos generales, ¿de acuerdo? O sea, cuando yo pienso en una persona, ¿no es cierto?, que recibe 200 y algo, ¿cuánto es? 224.004 pesos. 224, ¿no es cierto?, y va a llegar a 250, ¿no es cierto? Estamos hablando de una persona que es equivalente a una persona que en el fondo tiene 65 millones de pesos, ¿de acuerdo? Entonces, 60 millones de pesos hoy día, ¿cuánta gente tiene esa plata en su fondo, Héctor? O sea, yo hice el cálculo con tasa relativamente actualizada y está entre 50 y 55 millones el poder financiar el equivalente a la PGU. Es decir, alguien que tuviera 55 millones
65 años él, su señora, va a tener el equivalente a lo que es la PGU hoy día, aproximadamente. Mucha gente tiene ese capital que logró juntar. Y entonces, Pero mucha gente, Héctor, perdón, pero mucha gente, pero porcentualmente muy poco. O sea, hay harta gente que tiene 60 millones, pero Sí. porcentualmente debe ser el 80% de gente que tiene menos de 60 millones. sí, y así es. Yo la verdad que no he mirado las cifras, pero porque el día a día para mí es ir viendo y resolviendo. En la práctica, la PGU significó doblarle la pensión a mucha gente. Claro, mi punto, más que ir al detalle fino, el número, ¿no es cierto? Es decir, de que hoy día tenemos un modelo que ha sido, ¿no es cierto?, complementado con un impuesto general para poder cubrir Podríamos decir, esas pensiones. disculpa, Juan Carlos, podríamos decir que está subvencionado. Exactamente. El modelo está subvencionado por la PGU, pero sumémosle eso, que la PGU no solo es para aquellos que cotizaron. Sí, es para todos, los que cumplen los requisitos. Hay alguien que puede no estar trabajando, no haber trabajado nunca y tiene el derecho a la PGU. Sí, claro. En un hogar, dos personas que no trabajaron cumpliendo los requisitos perfectamente pueden tener hoy día 400 y algo mil pesos producto de su PGU de ambos en la casa. Bueno, esta segunda etapa que cerramos con la PGU 2022, diría yo, ¿no es cierto? Y partimos la última etapa, que es la reforma previsional, ¿no es cierto? Que tiene que ver con la etapa de la PGU 2025, 2024, 2025, ¿no es cierto? Que parten en trámite legislativo, la reforma en el 2024, pero finalmente es ley este año, el 2025, tenemos entonces ahí una reforma. ¿Qué destacamos de esta reforma? Bueno, en rigor, esta última reforma a la PGU permitió que ya desde septiembre la gente que tiene más de 82 años tiene el acceso a 250.000 pesos de PGU. El año que viene, en septiembre, sobre 75 años, la gente también va a tener el acceso de los 255.000 de este año, más el IPC. Ok. Y al año siguiente, el 2027, estaríamos con el resto de 65 hacia arriba, percibiendo la PGU de 250 más el IPC acumulado que corresponde. Ok. Por lo tanto, le subimos un buen monto como beneficio para las personas que están cumpliendo todos esos requisitos. Me parece genial. Perfecto. Eso es de acuerdo o sea, con la PGU, ¿cierto? Pero en cuanto a las pensiones, al modelo, al sistema de pensiones propiamente tal, ¿cuáles son las novedades? ¿Cuál es el cambio? ¿Qué es lo que se viene? Y en cuánto tiempo vamos a estar, porque entiendo que es un periodo relativamente largo cuando estemos con todo el... Pero hay cosas que son muy de corto plazo. Ya en enero estamos en esta última reforma, vamos a tener el aporte por año cotizado, ¿okay? Que va a permitir que como máximo pueda percibir 2,5 UF, porque paga 0,01 UF por año cotizado con tope de 25, eso da las 2,5 UF, que tú puedes incrementar en tu ingreso. A las mujeres se les pide tener 10 años como mínimo y los hombres tener 20 años como mínimo de cotizaciones. ¿Okay? Por lo tanto, a la edad legal van a poder incrementar en términos claros 100 lucas más hoy día de ingresos el año que viene para todos los que cumplan estos requisitos. Y también está la compensación para las mujeres por esta desigualdad que se produce entre que un hombre hoy día con 100 millones y una mujer con 100 millones, dado que esta mujer tiene una expectativa de vida más larga, le asignábamos una pensión cuando se cotizaba, una pensión más baja, porque ella vive más tiempo. Y el dinero hay que distribuirlo en la expectativa de vida. Por lo tanto, eso también es un beneficio que trae esta pensión. ¿Ok? Y lo otro que viene dado por el incremento de la cotización que van ahora del bolsillo de los empleadores, que ya partió ahora en septiembre, para en régimen crecer un 7% más de cotización
por un lado, financiar estas reformas de mejorar la diferencia de género que hablábamos recién, para mejorar para pagar el bono por año cotizado, y por lo tanto ahí hay una parte que se va a ir a financiar todo esto, no solo los impuestos generales que decía Sí, Juan Carlos. sí, Disculpa, Juan Carlos, hoy día vamos a tener ese aporte del empresario, vamos a tener, no es total al fondo de los trabajadores, pues hay una parte que se va a un fondo solidario, ¿cierto? Claro. Y la otra parte, o sea, los trabajadores, entiendo que para los trabajadores es un 4% el que se aumenta tu fondo individual, digamos. Ujú. Eso va directo a la cuenta individual. Y el resto financia un tema que tiene que ver con el seguro y el otro que es Sí. el solidario, ¿o no? Ok, lo que pasa es que es una mirada distinta. ¿Puedo hacer un Sí, paréntesis antes de tocar el punto? Antes de me quedé con una idea tuya, Héctor, respecto cuando habla de los empresarios, que para nosotros el mundo empresarial, ¿no es cierto?, el que nos convoca, y decir que si no es menor pensar de que nosotros el aporte que va a hacer el empresario, ¿no es cierto?, a las pensiones de los trabajadores, le va a significar, cuando esto esté en régimen, todos los aportes le van a significar pagar en el año 13 sueldos. Y eso no es un tema menor desde el punto de vista. Y a lo mejor no estoy pensando, ¿no es cierto?, en las grandes empresas, ¿no es cierto?, en el gran empresariado, sino en las pymes, ¿no es cierto?, aquellas empresas que se están mucho más estresadas, ¿no es cierto?, con la caja, con los recursos. 13 sueldos van a significar, ¿no es cierto?, de acá a cuando la reforma esté en régimen. Y eso, ¿no es cierto?, es un tema que es muy relevante, que el empresariado también debe conocer, ¿de acuerdo? Debe saberlo, que seguramente se siente poco porque va paulatinamente subiendo, ¿no es cierto?, el aporte, pero finalmente es el equivalente a pagar 13 sueldos en el año. Quería hacer ese punto. Sí, bueno, con las implicancias que eso puede tener, como te dice, en la pyme, en la mediana empresa. Bueno, vamos a ver en el tiempo cómo va a rebotar eso. Esperemos que no tenga ninguna implicancia en el empleo. Eso, De fondo. estaba pensando yo, ¿irá a ser un desincentivo? Puede ser, puede ser. Eh, Pero le interrumpí un tema. Cuando... Lo que pasa es que hay dos miradas para lo que tú... Finalmente, todo este 7% es del trabajador. La manera de distribuirlo y entregarlo es distinto. Porque vamos a financiar esta reforma con un préstamo al sistema para que se pueda pagar este bono por año cotizado, la diferencia de género, ¿ok? Y por lo tanto ese 7% le pertenece al trabajador. Que se utilice de manera distinta en el tiempo es diferente, porque como se va a financiar con parte en un porcentaje de lo que descuentan, eso va a volver el día que te pensiones a tu cuenta y lo va a devolver el Estado en una rentabilidad UEF y por lo tanto lo va a devolver en 20 cuotas, por lo tanto va a seguir siendo tuyo. Es un préstamo temporal. ¿Ok? Disculpa, yo voy para entender, voy a ser como la persona que nos está escuchando y Ujú. dice, me lo va a devolver en 20 cuotas, o sea, es decir, mi pensión se va a aumentar en 20 meses y después va a volver a ser una pensión la que habría tenido con mi capitalización individual. ¿Sabes qué, Roxana? Es una tremenda pregunta, porque yo creo que no es justo devolverlo para que en 20 meses ganes más y después baje tu pensión. Yo quiero pensar que ese fondo pudiera constituir un aporte diseñado para todo el tiempo de vida del pensionado. No sé si se puede pagar a la compañía o a la AFP, pero ya calculado como el valor del dinero en el tiempo en su totalidad. Sí, O sea, debería ser. o sea, a ver, yo no soy experto en el tema y seguramente hay que investigarlo un poco más, pero yo diría que lo que hace, ¿no es cierto?, en los 20 meses devolver el total que va a superar con creces lo que, o sea, debería superar bastante, ¿no es cierto?, lo que pudiese ser un aporte por 20 meses más. Ujú. O sea, simplemente lo que hace es reconocer
que disponer, ¿no es cierto?, de toda la gente, del dinero de toda la gente que está jubilando, que se está pensionando, de una sola vez para el Estado o para este fondo que va a ser administrado estatalmente, ¿no es cierto?, es un costo, es un estrés a la caja muy fuerte, digamos, ¿de acuerdo? Por eso lo que se hace es entregar los 20 meses, pero no es para mejorar la pensión de 20 meses, sino es para devolver el fondo que se prorrateará en los años que corresponda de acuerdo a la expectativa de vida que tenga la persona. Voy a seguir haciendo el trabajo de el escucha, las personas que nos están escuchando, por si entiendo. Lo que estamos diciendo es que ese monto lo vamos a calcular, lo va a calcular el sistema y va a decir, ya, son 100.000, ¿cierto? Lo que le prestamos de alguna manera al sistema, súmenlo al fondo de este caballero, y yo como Estado o como Seguro Social, que va a estar a cargo de eso, este nuevo organismo, lo voy a entregar en 20 meses a esta administradora de pensiones a quien esté pagando. Eso debe ser. ¿Así es? Entiendo que esa es así. La idea. así Ah, debe ser. perfecto. Y ese organismo se llama Fondo Autónomo de Protección Previsional. Muy bien, muchas ¿Ok? gracias. Sí, es el que va a encargarse de administrar. Ok, y dentro de las conclusiones de la reforma, ¿se queda conforme con la reforma? ¿Podrían decir algo en favor, en contra de la reforma previsional? Y aprovecho de preguntar otra cosa. ¿Podría existir un sistema distinto? ¿Podría existir alguna fórmula, ¿no es cierto?, de mejorar estas condiciones de la gente que se está pensionando, que a lo mejor no está prevista acá o y que en algún momento se nos ha ocurrido ir pensando? Preguntémosle a... Yo puedo opinar desde los hechos. Hace más de 20 años que hablábamos de la necesidad de retocar este sistema. Y se hablaba de un seguro de sobrevida que se pagara y que los que vivían pagaran a los que sobrevivían para ir cubriendo esto. Lo cierto es que ¿recuerdas que hubo una comisión de expertos que la dirigió David Bravo y que llegaron a muchas conclusiones, pero no las aplicaron? Lo que importa hoy día y lo que yo me quedo es que fue una buena posibilidad de incrementar y solucionar las necesidades de hoy día que tiene la gente, que tú no las podías seguir postergando, con el costo que va a tener, porque es una carga tremenda hacia adelante para el país, para el Estado, para subvencionarlo. Eso por un lado. Tengo otro comentario que es referente al sistema. Le entregamos durante muchos años la carga al cotizante de que él se preocupara de invertir su plata en el fondo A, B, C, D, con los regímenes que permitía, no habiendo una verdadera educación previsional para poder haber logrado mejores rentabilidades. Okay. Esta reforma también viene con un tema respecto a que los multifondos ya van a ser distintos, van a ser fondos generacionales. Y van a haber 10 fondos que van a permitir distribuir por grupos etarios. El que está a 30 años, el que está a 20 años, para ir diversificando el riesgo. Por supuesto, cuando tú estás más joven, tienes más tiempo de recuperar una caída si te equivocaste en un riesgo. Y cuando estás más cerca de la edad, tú tienes que evitar caerte porque estás encima. ¿A qué hora recuperamos la caída? Entonces el sistema está corrigiendo esto, que en algún minuto se entregó como una buena idea, pero que también nos entregaron un poco a merced del mercado, que a veces es bastante cruel y sanguinario, como nos ocurrió en la crisis subprime, como nos ocurrió en el 2023 con una tremenda caída en las bolsas y todo. Perfecto. Rox. Yo tengo dudas y preguntas, muchas, ¿no? Mira, yo creo que este es un sistema, o la reforma es una buena reforma, una reforma que toma algo bueno del antiguo sistema, que es la parte solidaria. Y eso me parece a mí que es importante. El aumento de las pensiones, el aumento de la cotización, también me parece importante, como lo decía Héctor, desde un principio. Ahora me parece genial el tema del cambio de los multifondos, que uno no entiende nada. Pero yo creo que igual debería haber, van a haber otros retoques en algún minuto. A lo mejor yo creo
yo no sé si en otros sistemas, a mí me parece que funciona así. El pensionado igual cotiza para salud, ¿cierto? Ujú. Y debería a lo mejor el pensionado tener a lo mejor un mínimo para ir también dejando en este sistema, para los que vienen mal. No sé si me explico. A lo mejor debería, no sé, un 1%, estoy inventando, un 1%, un 1,2% que se mantenga en el sistema solidario. ¿Te fijas? Y así sería también una forma de aportar a que este sistema, digamos, hoy día la población mayor es considerablemente, valga la redundancia, mayor a lo que era hace 20 años atrás. Por lo tanto, y la población joven o la que está en edad activa es muy baja comparada con la de hace 20 o 25 años atrás. Entonces, no sé si todos esos fondos, hasta cuándo vamos a tener que aumentar la cotización para que se financien y no tengamos que echar mano a impuestos generales. No sé si me explico lo que se dice. En términos generales, yo creo que es una buena reforma. ¿Ya? Lo que Ahora, estás diciendo, ¿cuánto perdón, va, perdón, disculpa Héctor, cuánto se va a resentir por el lado del empresario que se está metiendo la mano al bolsillo ahora? No lo sé. estoy pensando en tu comentario. Tú dices, no nos vaya a pasar esto que comentábamos delante, que debimos haber cotizado un 5% más para haber evitado el problema. Claro. Es como el símil de lo que estás comentando tú. Pero es un modelo. Y los modelos se piensan, se estudian, se grafican, se proyectan. Y Así. como dice Juan Carlos, que ojalá nos pille confesado y todas las premisas que se utilizaron funcionen. Claro. Además, todo es perfectible, como dice alguien por ello, ¿no? Así es. Bueno, en conclusión, tenemos en la pizarra, en nuestra pizarra, tenemos un gráfico que se los vamos a mostrar. Y este gráfico, de alguna manera, da cuenta del gran cambio que ha habido entre lo que era el sistema antiguo y el sistema nuevo, y que se basa en que nuestra población ha cambiado en forma muy significativa. Entre los años 60 y el año 2020, la tasa de natalidad en nuestro país ha bajado un 70%. De 35 nacidos por cada 1000 habitantes a 10 nacidos por cada 1000 habitantes en el año 2020. Y si lo sacamos en 2024, del 2020 al 2024, la tasa de nacidos es de 7. Es decir, ya ha bajado desde el 2020 al 2024 de 10 a 7. Por lo tanto, este sistema que fue sostenido sobre la base de una población activa muy grande y una población pasiva bastante más pequeña, que permitió darse estos lujos también, como comentábamos y decía Héctor, ¿no es cierto? Algunas instituciones que manejaban, ¿no es cierto?, teatro y centros de recreación y gente que también abusó un poco del sistema, ¿no es cierto?, aumentándose las pensiones en los últimos años, perdón, las rentas en los últimos años para mejorar las pensiones. Bueno, todo eso, ¿no es cierto?, fue financiado con un modelo que hoy día es muy difícil, por lo menos por ese lado, volver a igualarlo. Y a lo mejor el camino, como comentábamos recién y mencionaba Rock hace un rato, tiene que ver con estos impuestos generales, que a lo mejor es reconocer que, ¿no es cierto?, parte de los impuestos, una parte importante de los impuestos deben ir a pensión. No vamos a solucionar en los temas de pensiones. Queríamos, en un lenguaje sencillo, poder contarles un poco una mirada distinta de lo que es esta reforma previsional. Y hemos dicho que esta reforma previsional toca el bolsillo. Entonces vamos a escribir acá, ¿no es cierto?, tanto desde el empresario como de las personas que cotizan, ¿no es cierto?, dos situaciones o dos tips, ¿no es cierto?, importantes de tener en cuenta para el mundo empresarial. Y yo, en el mundo empresarial, diría que si bien esto es positivo, ¿no es cierto?, para el mundo empresarial va a tener también un costo, toca el bolsillo de los empresarios, pero también, ¿no es cierto?, toca el bolsillo de las personas que van a recibir en forma
aumentada su pensión, ¿no es cierto? Y en forma más inmediata el aumento de la PGU. Dos ideas para dejarlas ahí, para pensar en que al mundo empresarial, ¿no es cierto?, con una reforma en régimen, tendrá que aportar, ¿no es cierto?, a las pensiones hasta llegar a 13 sueldos. Es decir, no solo pagar los 12 sueldos del año, sino un 13avo sueldo más, ¿no es cierto?, va a costar. Con el estrés, como decíamos, de los más pequeños, ¿no es cierto?, empresarios que obviamente les cuesta un poco más generar esos recursos. Y para la noticia, y cómo toca el bolsillo de los cotizantes, ¿no es cierto?, de las personas que se van a pensionar a través de un aumento de pensiones y en lo más inmediato a través de la PGU. Eso como dos ideas que las dejamos ahí para el análisis, para la discusión de ustedes. Queremos darle las gracias por acompañarnos, darle la palabra a Héctor para que despedirse y por nuestra parte también decirle que ha sido muy interesante la conversación. Bueno, gracias primero por invitarme, es algo que me apasiona, que me gusta, que he hecho de esto mi vida. Y estar con amigos conversando y analizando esto, genial. Para cuando me necesiten y podamos, encantado. No, lo primero es decir, darle las gracias a Héctor, porque en realidad súper claro todo como explica el tema, que puede resultar muy difícil a veces o engorroso entenderlo. Pero la idea era que fueran simples y así él nos apoyó con eso. Y nada, pues muchas gracias, despedirme y dejarlos invitados para la próxima semana para que estén atentos ahí a lo que se viene. Muchas gracias. Muchas gracias, que estén muy bien.